Hace un tiempo atrás, un joven me hizo la siguiente pregunta. Pastor, me dice, yo creo en Dios. Estoy de acuerdo con lo que me enseñaron de chico en la iglesia, que Dios es espíritu y por lo tanto es eterno, es infinito, es inmutable. Pero el problema que tengo con Dios es que muchas veces no sé cómo relacionarme con Él. ¿Cómo le conozco? ¿Cómo puedo saber lo que Él quiere para mi vida? ¿Cómo puedo saber cómo habla Dios? Esta fue la interrogante que me hizo este joven mientras estábamos buscando de compartir el Evangelio allí en la universidad, en British Columbia, donde vivíamos. Y siempre doy gracias por la gente que hace preguntas inteligentes. ¿Alguna vez usted se preguntó cómo habla Dios? ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? ¿Cómo declara su voluntad? ¿Cómo nos da a conocer su persona, su poder, sus propósitos? Bueno, este es el tema que trata justamente el Salmo 19. ¿Cómo habla Dios? Y si ustedes prestaron atención mientras leíamos, van a notar que David, bajo la guía del Espíritu Santo, nos va a enseñar dos cosas. Nos va a enseñar primero que Dios habla a través de la creación. Luego, si prestaron atención, nos habla de que Dios nos enseña que Dios habla a través de su palabra. Y luego quise leer la carta a los Hebreos porque finalmente Dios nos ha hablado de forma definitiva y final en la vida de Jesús. Y a lo largo de todo eso, el salmista David, como consecuencia del conocimiento, hace algunas afirmaciones interesantes. ¿Les interesa escuchar? Bueno, gracias. Bueno, fíjense que este salmo está dividido en tres partes. En los primeros 6 versículos, David nos va a hablar de que Dios nos habla a través de la creación. David era un muchacho joven viviendo en Palestina. No tenía los avances tecnológicos que tenemos hoy, no tenía la ayuda de un microscopio ni de un telescopio, uno para mirar hacia el mundo invisible de lo pequeñito o nada para mirar al mundo infinito de lo inmensamente grande. Y sin embargo, David aprendió una lección vital. Y es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Marque el término cuentan. Es un tiempo verbal presente continuo. Quiere decir que lo contaron ayer, lo cuentan hoy y lo contarán por siempre. Los cielos siempre cuentan la gloria de Dios. Y marque que dice la gloria de Dios. Los astros no nos indican que posiblemente hay un creador, sino que de manera enfática, clara y definitiva nos recuerdan que hay un Dios que ha manifestado su gloria. La creación nos recuerda que hay un Dios que tiene poder infinito, sabiduría infinita, que tiene un propósito eterno y que por lo tanto es Dios. El término significa el Dios creador de recursos, persona y poder sin límite. Es por eso que nos dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios de manera continua, visible, eterna. Dan a conocer parte del ser de Dios. Y es por eso que en la segunda línea, para hacer la poesía completa, tal como escribían los hebreos, nos vuelve a reiterar, y el firmamento, el sol, la luna, las estrellas, son el ejemplo de la obra de sus manos. Marquen bien lo que dice. Nos recuerda que el sol es un predicador poderoso. Nos recuerdan que la luna es un apóstol que nos ha enviado un mensaje que ustedes y yo tenemos que escuchar. Nos quiere recordar que las estrellas así en sus órbitas, que son infinitamente grandes en su número y que Dios las conoce todas y las llama por nombre a cada una de ellas, son un recordatorio de que tenemos un Dios que está todo a nuestro alrededor. Y nos dice de una manera humana, tratando de que lo podamos comprender, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por supuesto, un espíritu no tiene manos, pero lo que nos están dando a entender David es que nuestro Creador es un Dios de recursos infinitos y es un Dios que puso su mano amorosa y bondadosa en todo lo que ha creado, y de esa manera nos recuerda un poco lo que dijo aquel artista de la Edad Media. Pintó una de las grandes catedrales de Europa y luego puso un cartel que decía: si me quieren conocer, miren a su alrededor.
Ustedes y yo, cuando miramos los cielos, podemos aprender mucho de la gloria de Dios. Y es por eso que el salmista nos va a dar dos ejemplos. El primero, en los versículos 2 hasta la mitad del 4, nos va a contar que el solo hecho de cambiar el día y la noche es un recordatorio para su vida y la mía de la grandeza del ser de Dios. Vean cómo dice: un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Quién diseñó esto? ¿Quién decidió que íbamos a tener noche y día, que íbamos a tener 4 estaciones, que íbamos a tener un año y meses? Dios. En su sabiduría infinita escogió eso para nosotros, para que trabajemos en el día y descansemos en la noche. Y luego nos sigue diciendo en el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Fíjense, qué cosa tan notable. Nos dice que los astros nos mandan un mensaje distinto al que ustedes y yo estamos acostumbrados. Y sin embargo es tan real. Todos los que estamos acá esta mañana, me sospecho, escuchamos bien, ¿no es cierto? ¿Algún sordo? Nadie, ¿no es cierto? Y sin embargo ustedes saben que hay personas que nacen en este mundo sin el don del oído. ¿Y es por eso que viven incomunicados? No, de ninguna manera. A través del lenguaje de las señas, en absoluto silencio, ellos reciben un mensaje que el que lo sabe lo puede entender perfectamente y se pueden comunicar. Si yo les dijera esta mañana, ¿qué les dije? Bueno, nice to see you. Eso lo aprendí porque en nuestra iglesia en Canadá teníamos un ministerio a la comunidad sorda y Rudy, el pastor, me enseñó algunas cuantas señas. Ustedes y yo no lo manejamos habitualmente, pero la gente que no tiene este don del oído, sin embargo, pueden escuchar el mensaje a través de las señas. Y esto es lo que dice el salmista. Uno mira los astros y no escucha una palabra audible y sin embargo nos está enviando un mensaje muy real y verdadero y poderoso. Sigue más diciendo, y aunque no hay palabras, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es imposible no ver la mano del Creador. Es imposible no ver el orden de los planetas y las estaciones y no ver la gloria de Dios. Es por eso que nos va a dar un segundo ejemplo. Y en los próximos versículos, entre la última parte del 4 y el 6, nos va a recordar de la obra del sol. Esta estrella gigantesca, que es la cual permite la vida en el planeta Tierra con su luz y su calor. Si el sol se apagara esta noche, se acaba la siembra, se acaba la cosecha, se acaban los alimentos, se acaba la vida. Y entonces el salmista lo imagina con 2 figuras de lenguaje. En forma poética nos dice que es como un novio que llegaba todo ataviado para el día de su boda a la carpa donde estaba su amada esperándole y allí. Y luego nos dice que es como un atleta que sale a correr la maratón. Y toda su presencia es tan poderosa y fuerte que es imposible escaparse de su influencia. El sol nos rodea. Mientras él brille y no sea ocultado por las nubes, ustedes y yo no nos podemos escapar. Por arriba, por detrás, por delante, por abajo, por donde sea, el sol nos rodea. Y lo que nos está diciendo el salmista es básicamente que ustedes y yo en la creación tenemos el primer canal de comunicación por el cual Dios nos da a conocer quién es Él. Hace un tiempo me tocó traducir al español este libro que tengo en mi mano. Se llama 20 evidencias irrefutables de que Dios existe. Si alguna vez lo quieren conseguir en la librería, consíganlo. Es muy, muy bueno, se los recomiendo. Los 2 autores son 2 personas que viven aquí en Los Ángeles. Uno es profesor en Biola, el otro es parte de un instituto bíblico aquí en Pasadena. Dan información muy, 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 muy linda en cuanto a la grandeza del cosmos y a cómo ustedes y yo estamos en un universo hecho a la medida, con un planeta hecho a la medida
y con todas las cosas hechas de tal manera que solamente la mente de un ser infinito pudo crear algo tan notable como es este mundo en el cual ustedes y yo vivimos. Es notable. Aún las personas que no tienen fe en un Dios personal, cuando ven el cosmos, tienen que reconocer de que hay algo que es mucho más grande y no es pura casualidad este universo que nos rodea. Hace un tiempo leía una frase que dio Stephen Hawking. Creo que ustedes tal vez lo conocen. Ese señor que está allí en la foto, confinado a una silla de rueda y que solamente se puede comunicar mediante la computadora. Es una de las mentes más brillantes del mundo en el término de la física. Y él dijo, sin ser cristiano, las posibilidades de que un universo como el nuestro haya salido de una gran explosión son enormes. Pienso con claridad que hay implicaciones religiosas donde quiera que uno comience a discutir el origen del universo. Lo que estaba diciendo en otras palabras es, aunque no quiero aceptar todo el mensaje, tengo que reconocer de que detrás del universo hay una mano poderosa que lo ha formado. Eso es lo que David decía. Eso es lo que David descubrió con el ojo al ver la grandeza del universo, de que Dios a ustedes y a mí nos habla a través del orden, la belleza que tiene la creación. Pero hay un segundo modo en que Dios habla también. Nos va a decir en la segunda estrofa, a partir del versículo 7, que si Dios nos habla a través de la creación, también nos habla a través de la palabra escrita. Y en los próximos versículos, David nos va a decir 6 cosas, 6 características de la palabra de Dios y 6 efectos correspondientes que produce en el alma de aquellos que la leen. Noten bien lo que dice. La ley del Señor, en el primer versículo era Dios, creador. Ahora cambia otra palabra que ustedes por ahí, yo a veces hemos cantado en una canción y no sabemos lo que quiere decir. ¿Cuántos de ustedes han cantado alguna vez Adonai, Adonai, ¿qué quiere decir Adonai? Es el término hebreo para Señor. Así que la próxima vez que vean a un judío, díganle Elohim Adonai Barak, ya está. Lo van a impresionar al judío. Y ahí están, ¿de acuerdo? Y lo que dice aquí es que la ley de Adonai, el Señor, es perfecta, completa, sin defectos. Y fíjense que el primer efecto que produce es que tiene el poder de convertir el alma. David, antes que el Nuevo Testamento fuera escrito, 1000 años antes que Cristo naciera, 1000 años antes que San Pablo escribiera a Romanos y nos dijera cómo funciona el camino de la fe y el plan de salvación, nos está recordando que la escalera para aquel que conoce a Dios comienza con la conversión ¿de qué? Del alma. Con la conversión, con aquello que damos vuelta del error de las tinieblas, de la falsedad y la superstición para aceptar la verdad de Dios y de esa manera comenzar el camino a la vida de abundancia. Es la palabra de Dios que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es en esta palabra bendita que Dios nos da a conocer su voluntad y su plan para las naciones y su plan para mi vida. Es en este libro bendito donde Dios nos cuenta nuestra caída y nuestra oportunidad por la obra de Jesús. Es en este libro bendito donde encontramos que mientras tenemos un problema agudo, tenemos un Salvador poderoso en Cristo Jesús que murió para limpiarnos de nuestra maldad. Es en este libro bendito donde aquel que lo cree y lo acepta y lo lleva a su vida experimenta una revolución y un cambio completo. Por eso nos dice el primer efecto que produce la palabra de Dios para el que la lee es que va a convertir su alma. Segundo efecto, nos dice el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. ¿Qué nos dice? Que la palabra de Dios tiene una característica y es que es fiel. Representa la mente del Creador, nos dice su voluntad y nos dice cómo vivir. Y cuando ustedes y yo comenzamos a conocer su voluntad y su palabra, vivimos vidas que son dignas de ser vividas con propósito, dirección, sentido y que glorifican el nombre de Dios y nosotros tenemos una felicidad cada vez mayor.
Nos dice, la Biblia, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. En este mundo estamos todos los seres humanos encaminados al obtener educación. Ustedes y yo, si vamos a tener éxito en la vida, tenemos que prepararnos, tenemos que ir a las aulas de una escuela, a las aulas de una universidad, y cuanto más grados académicos acumulemos, tanto mejor. Y está muy bien. Pero notaron que hay personas que en el día de hoy tienen doble doctorado y están en una prisión. ¿Por qué? Porque mientras tienen un coeficiente intelectual elevadísimo, no tienen un coeficiente de sabiduría en forma proporcional. Y por el contrario, personas que no saben ni leer, escribir, muchas veces en las decisiones del diario vivir, son más sabios que personas que están enseñando en las universidades más prestigiosas. Mis hermanos, esto es lo que hace la Biblia. Una persona humilde que conoce la Biblia es una persona que puede vivir de un modo mucho mejor que aquel que no la tiene y no la conoce por más grados universitarios que haya acumulado. Lo tercero que nos dice la Biblia, David de la Biblia: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esta mañana no tengo una plomada, pero ustedes que vivían en Latinoamérica y sabían cómo los albañiles construían las paredes, sabían que el instrumento principal era la plomada. Eso les indicaba si la pared estaba siendo edificada en forma correcta. Ustedes saben muy bien que una casa no se puede construir con paredes inclinadas, porque entonces hay un colapso. No puede sostener el peso del techo. Y en este caso, lo que nos dice que los mandamientos del Señor son rectos, son como esa plomada que utilizaba el albañil, son como ese nivel que tiene que tener todo bien, porque si no la estructura tiene un colapso. Y nos dice que los mandamientos del Señor, cuando el Señor nos dice amarás a tu Dios con todo tu corazón, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuando nos dice honra a tu padre y a tu madre, guarda su día, sé fiel, no robes, no asesines. Son cosas rectas que son una barrera de protección destinadas ¿a qué? A hacernos vidas felices que dan gusto hacerlos. Noten bien, los mandamientos del Señor son como esa baranda que los constructores ponen al costado de un puente. ¿Se animaría usted a cruzar un puente sin barandas? En un automóvil a 100 millas por hora, cuando hay otro conductor que lo toca y lo manda al vacío. Esta semana tal vez lo vieron en la televisión, una familia ahí en New York perdió el control, el minivan, y cayó dentro del zoológico del Bronx. Los 7 habitantes perdieron la vida. Y uno dice, caramba, le faltó la protección del guardarrail, algo pasó, ¿qué ocurrió? Y lo que nos dice aquí el salmista es que los mandamientos del Señor son como ese guardarrail al costado de camino para que ustedes y yo, si vamos por la cornisa, no nos vayamos al precipicio. Y nos dice algo más, que los mandamientos del Señor para aquel que lo conoce no son una carga, no son una obligación, son un deleite, traen felicidad. Por eso nos recuerda, alegran el corazón. Cuando una persona conoce a Dios y vive de acuerdo a sus mandamientos, hay un gozo creciente. Lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer se traduce en felicidad cada vez mayor y más abundante. Sigue diciendo, el precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Lo que Dios ha declarado en esta palabra no tiene errores. Cuando dice que es puro, quiere decir que no tiene una mancha, no tiene algo que pueda afear, quitar, robar. Es algo que está íntegro en sí mismo. Y entonces nos dice, alumbra los ojos, nos hace ver la verdad, nos hace caminar por el camino correcto, nos hace caminar en la verdad. Nos dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. El libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? Es el temor del Señor. Y sigue diciendo por último, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mis queridos, la palabra de Dios nos recuerda la justicia del ser que nos ha formado. Que ustedes y yo vivimos en un mundo donde el pecado ha entrado y donde la injusticia prevalece. Tantas veces esperar justicia de una corte humana es esperar un imposible. Ustedes saben bien que en nuestro continente, si usted es amigo del general o amigo del presidente, la justicia no funciona igual. Si usted tiene conexiones, tiene beneficios.
Por el contrario, tantas veces las personas que no tienen esas conexiones van a pedir justicia y sale todo mal. La vez pasada miraba una nota muy preocupante. Contaba que aquí en Texas los jueces son elegidos por votación. No es cuestión de competencia, sino de plata. Y entonces ahí se abren a 1.000.000 de posibilidades de cosas que realmente no salen muy bien. Y sin embargo, nos dice que este libro nos declara la justicia completa de Dios. Y nos recuerda que ustedes y yo un día tenemos que comparecer delante de un juez. Y con él no nos tenemos que justificar, ni tenemos que presentar evidencia porque él ya las tiene todas reunidas. Él sabe todo de nuestra vida y él sabe todo a ojos. Nada se puede ocultar delante de sus ojos y todo está abierto delante de él. La policía muchas veces tiene que condenar a alguien y no logra reunir evidencias. Delante de Dios no hay evidencias necesarias. Dios ya sabe todo, lo ha visto todo. Ve tu vida desde el momento que fuiste concebido allí en el vientre de tu madre hasta el último minuto cuando exhales el postrer aliento. Dios sabe todo de ti, Dios sabe todo de mí. Y por lo tanto, el día que tengamos que comparecer delante de su tribunal, no nos preocupemos, Dios va a hacer justicia. Lo cual alienta mucho a aquellos que han sido estafados y lo cual nos debe preocupar a todos cuando no nos hemos comportado a la altura de Jesús. Esto trae una consecuencia. Nos dice que la palabra del Señor son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. Y nos dice que la palabra del Señor en el versículo 10 es más dulce que la miel y que la que destila el panal. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir la palabra de Dios efectivamente para mi vida es tan valiosa como el oro? Es más dulce que la miel que destila un panal. Dice el salmista, deseables son más que el oro. Y nos dice versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay un gran galardón, hay una gran recompensa. No solamente la recompensa que viene de Dios, sino la vida misma en abundancia. El que se guía por este libro vive bien. Vive a favor de la corriente. Vive con el viento a favor. Vive construyendo sobre un cimiento que las tormentas de la vida no pueden destruir. Vive de tal manera que todo es bendecido y prosperado por la mano del Creador. Y aquí me quiero apartar un minutito del Salmo y quiero una vez más volver a Hebreos, el párrafo que estuvimos leyendo juntos. Porque David nos dijo en la primera estrofa que Dios nos habla a través de la creación. Nos dijo en la segunda estrofa que Dios nos habla a través de su palabra. Pero noten también que mientras la creación nos habla acerca de el poder de Dios, la eternidad de Dios, la infinitud de Dios, y este libro nos habla de su sabiduría y de su plan y de su persona, nunca hubiéramos conocido la picture completa hasta que Cristo nació en este mundo. Es por eso que el escritor de la carta nos dice, Dios, habiéndonos hablado muchas veces en el pasado, a los padres, Abraham, Jacob, por los profetas, y a todos los israelitas a lo largo de los siglos, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y noten bien cómo el salmista nos lleva donde David dejó la historia inconclusa. Porque ¿qué va a decir el escritor? Vuelve al tema que David está tratando. Versículo 2. Nos habla que Cristo es el heredero de todas las cosas porque es el creador del universo. Nos dice que ese mensaje que ustedes y yo podemos leer es algo que Él formó con sus manos. Y luego, en el versículo 3, ¿qué leemos? Él es el resplandor de la gloria. ¿Qué dijo en el versículo 1 del Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y ahora la gloria final la vemos en la persona de Cristo. La expresión exacta de su naturaleza. Y nos dice que todo este universo y esta palabra es sostenida por el poder que Él tiene. Y nos dice también la obra que vino a hacer, la purificación de nuestros pecados. Y que cuando acabó esa obra retornó al lugar de control del universo, desde donde Él gobierna la historia y gobierna nuestras vidas,
y todo se cumple de acuerdo a sus propósitos. Y uno dice, qué creador tan notable, qué Dios admirable, qué Dios que se humanó hasta haciéndose uno de nosotros y venir para un propósito tan noble y exaltado y glorioso como es traernos salvación, redención y volver a la gloria para un día introducirnos a ella, a ustedes y a mí que tenemos fe en Él, para que vivamos para siempre jamás con Él. Y uno dice, ¿cómo habla Dios? La creación, la palabra y supremamente en la vida de Jesús. Es por eso que ustedes y yo volvemos al Salmo 19. ¿Y qué encontramos allí? Bueno, que David va a hacer lo que aprendió del pastor de Comunidad de las Américas. Ahora, ustedes que me escuchan todos los domingos saben que yo siempre aterrizo el avión, ¿dónde? ¿Qué viene ahora? Los desafíos contemporáneos, compañeros míos. ¿De dónde lo aprendí yo? De alguien que sabía mucho de cómo comunicar el mensaje hace miles de años atrás. David sabía lo que consistía un buen sermón. ¿Y qué va a hacer? Que todo este conocimiento de lo que es Dios lo quiere traer a un desafío práctico y personal para nuestra vida. Ya ven, una persona puede mirar al cielo y decir, oh, ya ahí está el cielo, qué lindo que está hoy, qué hermoso el sol, qué lindas las estrellas, qué bella la luna. Una persona puede tal vez ni leer la palabra de Dios o leerla y no ver nada. Porque este libro es un libro cerrado al que no tiene el Espíritu. Y es entonces que David va a hacer un par de peticiones. Noten ustedes. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¡Auch! ¿Usted alguna vez hizo esta oración? Pedirle al Señor, Señor, líbrame de mis propios errores. Yo sé, ninguno de nosotros ha cometido un error jamás, yo lo sé. Somos todos perfectos e intachables. Tenga cuidado que no se choque sus alas con la del ángel que tiene al lado, ¿ok? Pero mis queridos, ustedes y yo, tristemente arruinamos nuestra vida con nuestros propios errores, ¿correcto? ¿Cuántas veces hicimos cosas contrarias a la voluntad revelada de Dios y nos fue mal? Y David va a pedir que, Señor, tú que eres el creador de las galaxias, tú que te has revelado en este libro bendito, ahora yo te pido, líbrame de mis propios errores. Y sobre todo, Señor, líbrame de aquellos que me son ocultos. David va a pedir, Señor, cuídame del punto ciego. ¿Conocen ustedes eso? Cuando vamos manejando, ustedes saben muy bien, tenemos puntos ciegos, ¿correcto? ¿Dónde están? Aquí al costado. Usted tiene que cambiar de línea, mira por el espejo retrovisor del medio, mira por el otro, pero ahí hay un blind spot que si usted no da vuelta la cabeza, ahí puede tener un vehículo al lado suyo que no ha visto con ninguno de los dos espejos y si cambia, tiene un accidente. Y todos los humanos tenemos blind spots. Pecados que no queremos ver, pecados que no nos interesa ver. Ustedes saben. Hay personas que hablan y, oh my goodness, parecen un pavo real con toda la distinción y con toda la gloria. Excepto que los demás lo miran y dicen, pobrecito, si se diera cuenta de las tonteras que dice. Hay gente que dice, ay, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Necio. Los demás lo miran y dicen, mis hermanos, aquí David está reconociendo algo que es muy terrible. Ustedes saben, en la guerra, si hay un ejército que ve venir otro ejército, se prepara, organiza una táctica, una estrategia de batalla y puede ir a la guerra y triunfar. Pero es muy difícil triunfar en la guerra contra el terrorismo. Cuando no sabemos quién es el enemigo, no sabemos dónde está y por dónde nos va a venir a atacar.
Y dentro de nosotros, queridos, hay pecados que son terroristas. Terroristas que nos roban la bendición de Dios, que nos anulan las posibilidades. Y la mayoría de las veces ni sabemos dónde están. Por eso en el próximo versículo nos va a dar un ejemplo. Dice, antes de avanzar, ¿estamos bien ahí? Dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Y me gusta algo que viene del libro de los Proverbios. Ustedes saben, hay personas que tienen errores, pero nadie les puede decir nada. ¿Cuántos conocen ustedes que si uno va y le dice, mira, querido, en esto te estás equivocando, pegan una cosa, ¡cuc! Y se van y nos cortan la amistad? ¿Es usted uno de ellos? El libro de los Proverbios nos recuerda, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Yo doy gracias a que mi padre por ahí me pegaba unas ajustadas que no me gustaban. O algún amigo alguna vez me dijo, Jorge, eso no te conviene. O Jorge, eso tal vez está mal, estás equivocado ahí. La persona que viene a hablarnos para nuestro bien, debemos darle gracias, aunque en el momento tal vez parezca un chuzazo. Desgraciada la persona que valora los besos del enemigo. Y desgraciada la persona que solamente quieren que la gente le pase la manito. Y un día Billy Graham, una señora le preguntó a aquel predicador tan usado por Dios en el siglo pasado, pastor, ¿usted qué piensa si a mi hijo de vez en cuando le doy una palmadita? Y él le dijo, será muy bueno mientras se la pegue en el lugar correcto. La mamá estaba pensando en pasar una palmadita por la espalda. Billy Graham le dijo, cuando de vez en cuando hay que darle una acá en la cara que tenemos más abajo. David pide, Señor, líbrame de los defectos que me son ocultos. Buena oración. Pero sigue diciendo una vez más, Señor, líbrame del segundo enemigo. Los pecados ocultos. Y después viene la soberbia. Bueno, qué lindo. Aquí nadie tiene problema. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Soberbia. Soberbia. Sí, la soberbia es la que no me permite ver a Dios. La soberbia es la que no me permite ver a Dios en la creación. La soberbia es que no me permite escuchar la palabra de Dios. La soberbia es la que no me deja ver la obra de Cristo. Siempre recuerdo un ejemplo de lo que fue la soberbia de no ver a Dios en la creación. Muchos de ustedes no existían en el año 61. Vamos a la próxima crisis. Cuando, allá en el comienzo de la década, comenzó la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. El objetivo era llegar primero a la Luna. Y los rusos fueron los primeros en lanzar un hombre al espacio. Allí tienen, ¿se acuerdan el nombre? Yuri Gagarin. Fue una revolución. Nunca la ciencia, bajo el control del hombre, había ido a algo tan increíble. Y lógicamente cuando Yuri Gagarin salió al espacio, salió representando a la Rusia atea, al comunismo, al marxismo y al ateísmo que viene consecuencia de esa religión. ¿Y qué dijo Yuri cuando volvió del espacio? Salí al espacio y no vi a Dios. Soberbia. La soberbia lo encandiló. Y en el día de hoy hay millones de personas que miran el espacio y no ven a Dios. Ahora, mis hermanos, para ustedes y mí, para mí, si queremos ser sabios, yo les recomiendo que nunca olvidemos que la creación es un juez y un testigo en contra nuestro. Ustedes van a decir, ¿de dónde sacó eso, pastor? Bueno, escuchen lo que dice la Biblia.
San Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo ha dado a conocer. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún ser humano tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego el párrafo continúa con una de las denuncias más fuertes que hay contra la raza humana. ¿Qué estaba diciendo David? Señor, líbrame de la soberbia. Líbrame de la inteligencia de creer que yo soy más vivo que tu palabra y que mis hermanos y que el pastor y que todos. Líbrame de creerme de que yo soy más inteligente que tú, que yo me lo puedo al diablo, cuando el demonio más chiquitito me envuelve y me mete en la bolsa y juega conmigo como el gato y el ratón. Líbrame de la soberbia. Y entonces nos dice David, volviendo al Salmo, dice: entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Qué interesante. Marque la palabra íntegro. Íntegro es un patrón de medida. Quiere decir que si yo aquí en mi mano tengo 1 metro, yo me conformo plenamente a ese metro. No tengo 50 centímetros o 20 centímetros. Eso es lo que ustedes y yo debemos ser para vivir bien. Conformarnos a la estatura de Dios, conformarnos a la estatura de Cristo. ¿Quién va a llegar a eso? Nadie, es imposible. Solamente es posible mediante el nuevo nacimiento y el poder del Espíritu que viene a vivir en nuestra vida. Y es por eso que en el último versículo David va a cerrar diciendo con una plegaria: ante este Dios que nos ha hablado en la creación, ante este Dios que nos manda un mensaje de juicio y de revelación a través de los astros, ante este Dios que nos ha dejado un libro escrito, que nos ha dado a conocer su voluntad, ante ese Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, entonces hace una oración: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Usted siente la importancia de esta oración? ¿Se da cuenta que nuestras palabras son la expresión del alma? ¿Se dan cuenta que nosotros nos damos a conocer por nuestra palabra? Que de la misma manera que Dios se da a conocer mediante las palabras de este libro, ustedes y yo nos damos a conocer y Él nos está escuchando siempre y nos está viendo siempre. Por eso dice: Señor, que las palabras de mi boca, que son el resultado de mi meditación, de mi pensar, sean gratas delante de ti. Qué tremenda oración. Y es por eso que con una nota de confianza el salmista cierra diciendo: oh Señor, dueño de todo, roca mía y redentor mío. Y uno dice: qué lindo. David vivió 1000 años antes que Cristo naciera. Y es un milagro que solamente es posible por el Espíritu de Dios, que viendo al cosmos, que teniendo solamente, creo, muy poquitito de la Biblia que nosotros tenemos hoy, posiblemente tenía hasta el libro de Jueces, con buena suerte, llegó a conocer a un Dios personal en el cual él podía confiarse, colocar su vida en sus manos y decir: tú eres mi roca y tú eres mi redentor. Y uno dice: qué salmo hermoso. ¿Cómo habla Dios? La creación, la palabra, Jesucristo. Y es por eso que nos dice David: líbranos de los pecados ocultos. Líbrame de la soberbia. Al contrario, Señor,
Ayúdame a afirmarme cada día, sabiendo que tú eres el sustento y el fundamento de mi vida y mis decisiones. Y ayúdame, Señor, a aceptarte y a recibirte como el Redentor, el que me libró de la maldición, el peso y el juicio del pecado. ¿Cómo habla Dios? Esta es la respuesta que le di a aquel muchacho en aquel día. Dios sigue buscando hablar. ¿Estamos escuchando? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha enseñado en el cosmos? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra? ¿Qué hemos hecho con la obra de Cristo? Si ustedes y yo somos como David, vamos a ser muy cuidadosos de no caer en las trampas que Él nos señala. Más bien, vamos a decir: Señor, quiero ser íntegro. Quiero que mi vida y mis palabras sean agradables delante de tus ojos. Por lo tanto, sé mi roca, sé mi redentor. Al que hace esa oración, le va bien siempre. El Señor bendiga a su pueblo. Vamos a orar.